Se me ha ocurrido que también podría ser interesante por darle mayor riqueza a este espacio que he decidido crear aquí en YouTube, aportar vídeos sobre aspectos o sobre cuestiones interesantes en torno a cómo funciona el cerebro, la salud mental, la neurociencia, cosas que se exponen en diferentes canales, de manera más internacional quizás también, que en realidad es que quizás no tienes por qué conocer. Entonces he decidido ir aportando diferentes vídeos que me han parecido interesantes y espero que sea también interesante para vosotros. El primer vídeo con el que he decidido comenzar esta eh, sucesión de vídeos de diferentes ámbitos es, por ejemplo, el espacio que hay en un canal en YouTube que se llama Intelligence Square, también tiene su página web. Es importante que sepáis que este espacio no es específico de salud o de salud mental, a pesar del título que os vengo a traer o del debate en cuestión, sino que es un espacio donde se debate diferentes temáticas y es en inglés, porque es en Reino Unido, así que, y los subtítulos, hasta yo tengo entendido, pues son también subtítulos en inglés. El debate se inicia con la siguiente pregunta. ¿La psiquiatría o los psiquiatras y la industria farmacéutica son culpables de la actual epidemia, entrecomillada, de salud mental? Bien, he decidido poneros información tanto de lo que es el espacio donde se lleva a cabo el debate como de los diferentes ponentes. Para hacerlo rápido, ya he comentado exactamente más o menos en qué consiste el espacio Intelligence Square. Vamos a ver un poco sobre los ponentes. Van a ser cuatro ponentes masculinos, caballeros. Eso también es un dato interesante. De un lado tenemos a Will Self, un autor que a mí me gusta mucho. La verdad es que es es un hombre muy inteligente. Ha escrito un montón de libros, un montón de artículos, ha hecho documentales, como indica en el debate. Y yo, vamos, no tengo la menor duda de que se trata de una persona muy inteligente. Y se nota. No sé muy bien exactamente cuál es su formación, porque hasta donde yo tengo entendido, pues no tiene precisamente ninguna, técnicamente hablando, y de psicólogo tampoco. Pero bueno, es igual, no importa. La información que aporta es muy interesante y las reflexiones muy valiosas. De otra parte tenemos a Dugan, Declan Dugan, que es psiquiatra. Ya está, ahí podemos leer, no merece la pena entrar en más. Sí que es interesante que, tal como apunta Wilson durante el debate, en plan pullita también he de decirlo, apunta a que Dugan lleva más de 30 años de experiencia en la industria farmacéutica mundial, tal y como viene en la referencia que adjunto, en donde viene tal cual ese dato. Y no es baladí, es importante que se tenga en cuenta esa condición de esta persona. Por otro lado, tenemos a Darian Líder, es una persona muy comprometida en la salud mental y en el cambio, en la dinámica, en la práctica actual de la psiquiatría y psicología, ¿no? Dentro de lo que es la salud mental. Es psicoanalista y ha escrito también libros. Y bueno, bien, es activista, como ya he mencionado antes. Bien. Por otro lado, tenemos a Simon Wesley, que es psiquiatra y también epidemiólogo, tal y como apunta en la segunda, que es epidemiólogo, lo apunta él mismo durante la intervención. Y también parece ser, según índice, él es terapeuta cognitivo. Interesante un psiquiatra como terapeuta cognitivo. Curioso. Vale, en la primera intervención es por parte de Will Self y él apunta al espectacular aumento de recetas de fármacos como son los recaptadores los inhibidores de recaptación de serotonina, por ejemplo, el Prozac. Es decir, lo que se dice y lo que él ha podido entender, tal y como lo apuntan los expertos, es que la depresión se caracteriza por niveles bajos de serotonina, con lo cual yo te doy un fármaco que favorece los niveles de serotonina. Arreglado. Problema solucionado. Depresión curada. Pero no es verdad. Lo que también me gustaría apuntar, y esas son anotaciones que he ido haciendo conforme iba tomando notas del debate, es el hecho de que cuando la persona va a la consulta y se le hace el diagnóstico, no se tienen en cuenta los niveles de serotonina. En ningún momento sabemos de todas esas cifras que hay en torno al diagnóstico de depresión, si esas personas realmente tienen niveles de serotonina bajos o no. Tienen unos síntomas que se ajustan al DSM, que es la Biblia
para los psiquiatras y entonces se le diagnostica depresión. Punto pelota. Por lo tanto, no saben qué niveles de serotonina tienen. Saben que tienen un estado anímico bajo, es decir, la persona viene con unas emociones negativas, está triste, le falta motivación, eh, no tiene ganas de hacer nada. Más o menos esas son las cosas que se caracterizan por la depresión. Tiene que darse durante un tiempo determinado, etcétera. Esta no es la cuestión. La cuestión es que lo que se mira es eso, que esté triste, que lleve mucho tiempo triste, que le cueste, que le sea disfuncional, ese estado anímico bajo, no le sirva como, le es impedimento, caramba, que no lo digo, le es impedimento para funcionar adecuadamente en su vida. Esa es la cuestión. Pero los niveles de serotonina no se saben. Te doy el fármaco y Santas Pascuas. Lo que se ha demostrado durante décadas se ha ido demostrando que estos medicamentos, concretamente los inhibidores de serotonina, no funcionan. Y ya desde el principio que surgieron estos fármacos se veía que prometieron mucho y con el tiempo se iba viendo que no. Iba aumentando la decepción en el ámbito profesional y también en el ámbito de los pacientes, pero está. Y esto os aportó un libro al final de la presentación en donde podéis leer a este respecto. Bien. Pero una cosa está clarísima. A lo largo de las décadas, a partir de los años 80 se empieza a utilizar de una manera generosa esto de los inhibidores de serotonina y de cada década se iba demostrando que no iban haciendo nada de lo que prometieron. No, no termina de hacer un impacto positivo en las personas con esta problemática, pero en la última década ya es descarado, ya es que la evidencia ha hecho masa crítica, la evidencia está encarnizada, ya se manifiesta encarnizadamente que no funciona. Y hay un nivel de frustración tanto en profesionales como en pacientes que ya no se sostiene. Es que no se puede sostener más tiempo, por mucho que la parte tradicional clásica se siga revelando y diciendo que sí. Pues mira, no. Y esto hay que decirlo. Es que es evidencia, o sea, es un hecho. De otra parte, también el autor apunta a un fenómeno que también hay que tenerlo en cuenta y es el hecho de que las personas cuando vamos al médico vamos en un acto de fe. Confiamos en que esa figura, que es el médico, está ahí para ayudarnos a sentirnos mejor, está ahí para curarnos. Por lo tanto, si a mí me da una pastilla, yo me voy a mi casa, me tomo esa pastilla y pienso que eso me va a hacer bien. Y hasta cierto punto puede decirse que me creo a mí mismo que me está haciendo bien. Entonces, ¿está curando la pastilla o estoy curándome yo a base de creerme que esto está funcionando? A eso es a lo que llamamos placebo. Y es lo que critica Self porque dice que eso favorece una dinámica en la que justifican eh, tanto los síntomas como el efecto positivo o supuesto efecto positivo en las personas. Y a esto también incorpora un concepto, que a ver si me deja verlo, porque vosotros podréis verlo, pero yo desde luego no. A ver, ahí, la iatrogenia. Me es imposible quedarme con este término. Iatrogenia, que es básicamente el cómo el médico se inventa las enfermedades. Eso es lo que expone este autor. Yo no lo conocía, la verdad que lo he buscado en internet y es que realmente se reconoce este término y se reconoce ese fenómeno. En fin, bueno, esa realidad dentro de la medicina está, como está también el encarnizamiento terapéutico, que podemos hablar más adelante de él si queréis. Y este es el libro en cuestión en el que refleja los puntos de vista en los que habla o que menciona, que expone este autor o este ponente. Es en inglés, como digo, no creo que ninguno va a estar en castellano, me temo. De otra parte, como decíamos, el segundo ponente es de Clan Dugan, el psiquiatra, que interviene en el minuto 15 y ya tiene una primera propuesta que ya a mí me llena un poco, pero bueno, lo acepto porque es real, es verdad. Ahora también te digo que si aceptamos eso, aceptamos también otras cositas, como es el hecho de, vale, la psicoterapia puede funcionar como placebo, es decir, vamos a hablar así un poco entrecomillado como engaño, a través del cual yo motivo a la persona para que ella misma se cure, vamos a decirlo así, ¿vale?
Claro, lo que digo es, vale, voy a aceptar eso, la psicoterapia funciona como placebo. Ahora, la intervención médica barra psiquiátrica, porque no olvidemos que el médico o el psiquiatra es médico, también va a funcionar como placebo, con la pastillita. ¿Vamos a aceptar las dos cosas o solo la psicoterapia? La verdad que en esta intervención este hombre va ganando enemigos conforme más habla. También dice una mentira tras otra, porque dice que así como el primer ponente decía que había un sobrediagnóstico de trastornos mentales, él dice que no, que hay un infradiagnóstico. Claro, por eso la OMS está advirtiendo, está poniendo o sea, está advirtiendo de que hay un aumento en el número de trastornos mentales. ¿Qué quedamos? ¿Hay un aumento o no hay un aumento de trastornos mentales? Porque claro, si tenemos en cuenta las cifras que ya las subraya la propia Organización Mundial de la Salud, dice que ¿qué está pasando? Aquí tenemos un problema. Viene este y dice, pues está infradiagnosticado. Eso quiere decir que todavía hay más casos. Es decir, todo el planeta tiene trastornos mentales, según el razonamiento de este hombre. Es que de verdad, o sea, en fin. Por otro lado, dice que el fármaco viene después del diagnóstico. Hasta cierto punto se lo puedo comprar, pero en el caso de la esquizofrenia jamás. Y es uno de los aspectos más frustrantes a quienes queremos estudiar la esquizofrenia. Es imposible estudiar la esquizofrenia, digamos, limpia, sin que haya una intervención farmacológica de por medio. Experimentalmente, eso también es frustrante para poder justificar o estudiar en propiedad a la esquizofrenia. Porque no sabemos si los síntomas vienen dados por la propia esquizofrenia o por los fármacos que se le dieron. O sea, en el caso de esquizofrenia no se cumple eso. En el resto, bien, vale, hay un diagnóstico y después medicación. Pero bueno, lo voy a someter a duda también porque lo que conozco de la práctica es que se dan a veces fármacos sin haber diagnóstico. Y esto también está ahí. Pero bueno, y de hecho sale a lo largo de la ponencia, en el debate con el público, van saliendo estas cosas. También habla de un metaanálisis y es curiosísimo porque si yo he entendido bien, si he hecho bien la traducción mental, en ese estudio se demuestra que los fármacos son tan buenos como la psicoterapia, pero menos que el placebo. Creo que no he entendido bien. Pero vamos a suponer que dice que es más efectivo que el placebo y he sido yo que lo he traducido mal. Es muy interesante porque al menos es tan equiparable como la psicoterapia. Psicoterapia que hace un momento él mismo ha dicho que es un placebo. Entonces, si el placebo es tan equiparable como la psicoterapia y tan equiparable como el fármaco. ¿Veis un poco el juego maquiavélico que tenemos aquí? Bueno, ni ellos mismos son capaces de sacar adelante las argumentaciones a favor de los fármacos. Es terrible, es terrible. En cualquier caso, es una constante el término del placebo, el rol del placebo a lo largo del debate y siempre surge cuando se hablan de estos asuntos. Por lo que yo más adelante voy a crear un vídeo en torno al placebo, explicaré qué es, en qué consiste. De adelanto que tiene que ver con las expectativas. No quiero entrar en ello porque si no el vídeo se hace más largo. Y voy a hacer un vídeo específico sobre el placebo. Y confío en que cuando publique este vídeo también haya dicho de publicar el de placebo y si no, tenga mi paciencia y se lo terminaré publicando o subiendo. De otra parte, añade que la depresión no está en la sangre, es decir, lo que quiere decir es que hay enfermedades como la diabetes en donde tú puedes ver que efectivamente hay un problema con los niveles de azúcar. Aquí tú no puedes ver los niveles de serotonina, en teoría en la sangre. Pero yo no sé hasta qué punto es cierto. Es algo que yo no he conseguido confirmarlo. Pero bueno, no importa. ¿Qué más da? Si a ellos les da igual, porque como estoy diciendo, en la práctica no se tienen en cuenta los niveles de serotonina, se tienen en cuenta los síntomas, que es, en realidad, los síntomas son lo observable, que es lo que vemos a través de la conducta de la persona que nos dice que algo está fallando, algo está pasando, algo no está funcionando bien, digamos, ¿no? Entonces, bueno, aquí pongo esta nota que me hago, me resulta entrañable, me resulta entrañable a mí misma, que digo, yo estoy gilipollas, hoy demasiadas contradicciones en menos de 15 minutos. Claro, cuando hay tantas contradicciones, cuando no hay consistencia en la propia argumentación, que encima esto ha sido escrito, el tío lo tiene ya escrito y tiene contradicciones, es que es tristísimo, ¿qué queréis que os diga? Pues algo pasa, algo falla en en esa argumentación o en esa propuesta, no es consistente. Dice que los fármacos actuales son mejor tolerados, eso es una mentira flagrante, y que se lo pregunten a los pacientes que tienen que lidiar con esos efectos secundarios. No es agradable y es una queja constante dentro de los pacientes en salud mental.
E incluso es más, habla de los tricíclicos, que vosotros no tenéis por qué saber qué es esto, pero forman parte de los fármacos de segunda generación, o ya os indicaré el libro en cuestión donde se habla de estas cosas, es un poco técnico, pero el que quiera tener interés por esto o realmente esté metido en esto, es un libro recomendable si no lo conocía ya. Pero es una mentira como una casa, los tricíclicos son también para cogerlos con pinzas. Es un atropello este hombre. La intervención es terrible. Y luego realiza un chiste de mal gusto en donde se demuestra que el tío, yo estaré gilipollas, pero él es gilipollas. Y lo voy a decir así, porque estoy harta. ¿Qué queréis que os diga? Estoy harta de estar encorsetada, de no poder hablar. Es que es frustrantísimo. Y hay que decir las cosas ya, porque hay un problema y no se está metiendo a mano. Y por eso grabo estos vídeos. Y por eso estoy intentando hacer divulgación. Y por eso estoy intentando hacer investigación. Porque yo quiero que las cosas cambien, que las cosas están mal. Y hay que decirlo. Entonces, de otra parte, Darian Líder, ya os recordáis que es el psicoanalista, tiene un libro en el que hace una exposición estadística, que lo vamos a ver a continuación, en donde se desmonta un poco las praxis, malas praxis de la industria farmacéutica y las pone en cifras. Es el tercer conferenciante y es a partir del el minuto 26 aproximadamente cuando interviene, desmontando todos los puntos que ha dicho este hombre, el psiquiatra, que no es difícil, porque es que de verdad son mentiras fragantes. Apunta a que el aumento espectacular de diagnósticos se inicia en los 90. Va en la misma línea que el primer ponente, pero es mucho más duro y contundente porque va directo a las cifras en donde se subraya que lo que él ha dicho no es cierto. También apunta a la compra silenciosa de famosos para participar en la mercadotecnia de las farmacéuticas, aproximadamente en el minuto 30. También aporta otro término que es astroturfing, que es un mecanismo a partir del cual hacen, mm, ¿cómo decirte? Son estrategias mercantiles de dudosa moralidad que realizan las farmacéuticas para consolidar su nicho, nicho que por cierto lo han creado ellos mismos, y gracias al cual se han convertido en un imperio. Este libro es Strictly Bipolar, es a partir del cual se saca esos datos estadísticos, es el que más impacto ha tenido popularmente, ha tenido mucho éxito. De otra parte, me parecía interesante incorporaros este otro, que es What is Madness. Es muy interesante. Sobre todo porque este autor, que no sé si ese punto estaba o más en los puntos anteriores o me lo he saltado o venía después, el caso es que una de las cosas que indica este autor y profesional es que apunta al hecho de que él no critica que se diagnostique, critica cómo se diagnostica, el procedimiento, la metodología. Él critica la metodología que se utiliza para el diagnóstico. Es muy importante también tener en cuenta ese punto. Y por último, el cuarto conferenciante, en el minuto 36, Simon Wesley, hace una aportación que me parece muy interesante. Bueno, varias aportaciones que son interesantes. Las cosas hay que decir al César lo que es del César, ¿no? De un lado, apunta al hecho que decía yo antes, que los psiquiatras son médicos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que están tienen un enfoque distinto al que tenemos los psicólogos. Los médicos están más enfocados al cuerpo, a lo biológico, a la acción-reacción quizás también. Mientras que los psicólogos estamos más en disposición de entender qué es lo que le sucede a la persona, qué razonamientos hay detrás de lo que qué le está pasando, ¿no? Cómo ha llegado hasta aquí esta persona, por su vida, por sus condiciones de vida, por las cosas que le ha pasado, cómo las ha asimilado, qué estrategias de afrontamiento, cosas de estas, ¿no? Y es una apreciación importante que hay que tenerla en cuenta. También habla de los aspectos sociales que no se consideran dentro de la terapia, que eso también es importante. Muchos psiquiatras, la mayoría de los psiquiatras, no saben de las condiciones laborales, de las condiciones personales en las que están viviendo los pacientes, sus pacientes, se limitan a síntoma pastilla. Eso tampoco puede decir de ser algo consistente ni entenderse con una metodología. Su ponencia versa más acerca de la cuestión de si es o no una epidemia de enfermedad mental. A ver, a día de hoy se está hablando de epidemia, incluso en las cifras, la propia OMS ya la menciona como una epidemia, es popular ya la manera en que se habla a día de hoy de epidemias. También es verdad que hay veces que hay términos que se convierten en
se ponen de moda y no, se utilizan una y otra vez, ¿no? Como neuro, por ejemplo. Ahora neuroeducación, todo es neuroemoción, que me fascina esa. Pues en este caso también epidemia, ¿no? Hay epidemia de todo ya. Pero es que es un hecho, porque las cifras son espectaculares, hasta el punto de advertir la OMS que algo está pasando y que hay que ponerse las pilas. Em, También llama la atención porque la propia entidad que le invita para el debate te está diciendo, aunque es entrecomillado, pero ya te está diciendo de epidemia, ¿no? Los demás ya te reconocen que es una epidemia. Pero claro, como él es el experto, pues él dice que no es una epidemia. Pero bueno, desde mi punto de vista, aun atendiendo a su campo, es una epidemia, bajo los criterios de epidemia. Pero bien, vale, dejemos ese debate aparte. Afirma que el aumento en las cifras se debe a que la gente habla más y se diagnostica mejor. Bueno, bien, puede ser. Arroja una apreciación muy oportuna. Esto también desmonta lo que decía el segundo, el otro psiquiatra. Una buena oportuna. El aumento de prescripciones no es el aumento de personas diagnosticadas, no son la misma cosa. Eso sí también es una apreciación que me parece importante, aun cuando da igual, porque los diagnósticos sí se corresponden a personas y las cifras de diagnóstico pues son escandalosas. O sea que tampoco. Bueno, bien, la apreciación es justa, pero el hecho sigue estando ahí. Aparece de nuevo el placebo y este es un aspecto que se repite una y otra vez en todas las intervenciones y que es evidente cada vez que se habla de este tipo de fenomenología. Y hablaremos de nuevo, como digo, del importante rol que juega el placebo. Y es interesante que salga el placebo y luego se ha ignorado en el ámbito científico. También es muy curioso porque habla de que hay una infraintervención terapéutica, que lo he puesto mal escrito, una maravilla, pero bueno. Pone un ejemplo también, mal ejemplo, en el caso del cáncer, en el que dice que hay una intervención psicológica, lo cual yo, hasta donde tengo conocimiento, incluso en el cáncer, o sea, sí, en el cáncer y en la diabetes creo que habla también. A mí me parece fantástico que habla de la diabetes. Supongo que quiere decir que hay psicoeducación. Pero en el cáncer hay muy poca intervención psicológica y los propios pacientes demandan más intervención psicológica. O sea, aparte que también comparar una enfermedad como el cáncer con una enfermedad como el trastorno mental, pues es que no son la misma cosa, porque el cáncer responde a una evidencia de alteración biológica, mientras que los trastornos mentales no se ha encontrado evidencia biológica que demuestre, que constate la existencia de esos trastornos. ¿Quiere decir que no existen? No, quiere decir que no hay componente biológico evidente relacionado directamente con los trastornos mentales. No son la misma cosa, es una equiparación que ya le echan en cara durante el debate, además, que compare esas dos cosas. Es que no tienen nada que ver. Eh, También este ponente, que no autor, sí que dice que es investigador y ha escrito los libros en base a esa investigación de la que presume durante la intervención, que el problema está en la falta de terapia y la falta de calidad en la terapia. Hace falta una buena especialización. Y mira, ahí sí que encontramos un punto de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay falta de terapia, falta de calidad en la terapia y falta de una especialización hasta cierto punto. Parece que ahora está empezando a darse más, ¿no? Pero bien, se lo reconozco. Eh, y este es uno de los libros que he encontrado de él, un libro que no tiene que ver tanto específicamente con eso que presume que hizo estudio sobre el trauma en los soldados en Asia. Pues este es otra cosa que no tiene que ver con eso, pero que como podemos ver es el triaje en psiquiatría. Bueno, ahí está el libro. Yo, para ser justa, intento darle información de lo que es, tanto si yo lo estoy a favor o en contra, o si me gusta este autor o no me gusta, o este profesional. Otra de las cosas también que son importantes, que merecen la pena tener en consideración, son diferentes aspectos que salieron durante el debate y mayormente en el público. De un lado hemos hablado ya sobre los resultados estadísticos opuestos, como unos dicen que hay una estadística que justifica que ellos tienen razón por parte de los psiquiatras, por el otro lado tenemos a los activistas, digamos, que dicen que hay estadísticas que apuntan a lo contrario. Entonces, ¿cómo puede darse estadísticas en ambos bandos, ¿no? Es muy interesante, porque si el fenómeno es el que es, ¿cómo narices puede darse esa contradicción en los datos, ¿no? También es importante apreciar que no es lo mismo la interpretación que va a hacer la persona que estudia el fenómeno que la persona que sufre el fenómeno, en este caso el trastorno mental.
O sea, no es lo mismo que vengan a hablar quienes han estudiado o han investigado acerca de los trastornos mentales y la gente que le toca convivir con esa problemática. Y se echa en falta que haya un poco de integración de ambas dos en el ámbito de la salud y el científico. Debería tenerse en cuenta la segunda parte, las que sufren, que se les escuche más, que se tengan en cuenta sus, sus apreciaciones. Esto no sucede a día de hoy. Y eso que se ha denunciado y se ha demandado por parte de ciertos profesionales o investigadores. Se da mucha soberbia de un bando particular, hay mucha condescendencia a lo largo del debate, desde el ámbito de los psiquiatras, bata blanca siempre es así, es un ámbito que están en su torre de marfil, con su bata, su uniforme y tienen una manera de ser de soberbios, sí, porque son ellos los que tienen la última palabra y esa es la realidad y se nota, se nota. Es que les sale solo ya. La mayoría de los asistentes forman parte de la institución, por eso aplauden más y están a favor en casi un 50% de que la institución le funciona, de que la salud mental o la praxis, la práctica que se hace de la salud mental funciona. Están a favor de que se haga así. Yo es una de las cosas que lo daba aquí, estos son las anotaciones que hacía y lo daba por hecho, pero es que luego a lo largo de la exposición, a lo largo del debate se confirman mis sospechas. La otra que cabe es decir que han llevado a palmeros para hacer fuerza, es decir, han llevado a sus amigos para que le apoyen, ¿no? Que esto es un clásico también cuando hay debates. Al final del debate, el primer ponente así lo deja caer muy poco sutilmente, que es lo que comentaba antes. Esta además recuerda que todo este tinglado, es todo este entramado que hay dentro de lo que es la salud mental y la investigación, asegura muchos puestos de trabajo. Y eso es un dato muy importante, que no es baladí, es un hecho a tener en cuenta. Por eso mismo, los científicos, los investigadores, deberían ser funcionarios. Es decir, que tengan ya un sueldo, de tal manera que no necesiten estar yendo detrás de becas, porque eso favorece que se den ciertas prácticas que no son éticas. A pesar de que cada vez dicen de implicarse más en esto de la ética, pero la realidad es que ahí se sigue produciendo pues prácticas un poco que ensombrecen a la ciencia, ¿no? Am, en las intervenciones, esto es muy interesante, muy importante, en las intervenciones del público se evidencia la mala práctica y la frustración, cuando no sufrimiento de los pacientes, incluso la frustración de los propios profesionales. Esto contrasta con el porcentaje de gente a favor del sistema actual, o sea, están a favor, pero no, están frustrados. Quizás la gente quiere y tiene fe en la institución, pero quiere cambios. Esa es la cuestión. Cree en la institución, quiere que haya una institución que los proteja, quiere que haya una institución que funcione y que les cure, pero no lo están haciendo. Y eso está claro. No se están haciendo bien las cosas. Otro punto a subrayar durante el tipo de debate en un testimonio pone contra las cuerdas lo expuesto por el psiquiatra, quien se define argumentando que él se limita a dar las cifras. Sí, da su caso personal de que fue un auténtico desastre, de que fue traumático, y el psiquiatra se defiende diciendo, bueno, yo me he limitado a dar cifras, y se queda tan a gusto. Vaya manera de defender su gremio, en fin. Es que es un desastre, este hombre en el debate no tenía que estar. Em, Se agarran a la academia como aval, a la evidencia empírica que le están poniendo sobre las cuerdas, se están sometiendo a debate sobre si esa evidencia empírica está en evidencia empírica. Y cada vez son más las voces que apuntan a esto. Desde luego hay un contraste entre lo que es las investigaciones y lo que dicen de evidencia con la práctica, con la realidad a la que se enfrentan tanto los pacientes como los profesionales. ¿Por qué he puesto 3/4? Vale, hay un consenso, 3 de 4 ponentes, en que la intervención en salud en general es mala, en salud mental específicamente también, y ha de cambiarse. Esto es importante, hay un consenso al final, las cosas no se están haciendo bien y tienen que cambiar. Por tanto, en este debate vuelve a salir la verdad, que es que las cosas no están bien y tienen que cambiar. Y el contraste, esas contradicciones indican que hay polémica. Y que hay polémica indica que no hay consenso. Por tanto, si no hay consenso, es que algo no está bien.
Otro de los temas importantes es que había algunos dentro del público que decían, bueno, ¿y qué alternativas tenemos a los fármacos? Respuesta, ninguna, ninguna. Es interesante porque la persona en cuestión que hace esta pregunta propone la ayahuasca. Claro, cuando propone la ayahuasca se echan las manos a la cabeza. ¿Cómo puedes proponer semejante? Sin embargo, a día de hoy hay estudios científicos que no están diciendo de ponerles la clásica sopa, ¿no? Ese cazo que se da de la ayahuasca y se la beban los pacientes, sino que estudian las composiciones químicas que hay dentro de la ayahuasca y cuáles de esas combinaciones, cuáles de esas reacciones, esos componentes químicos son realmente lo positivo en esas experiencias que tienen con. Que yo más que ya de la ayahuasca diría del LSD. Pero bien, vale, no vamos a entrar ahora en ese debate. En cualquier caso, ahí están alternativas y se están estudiando en laboratorios cuáles son los componentes. Como vemos también en la marihuana, hay componentes que son positivos y que están planteándose como posibles alternativas dentro de la salud y de la salud mental. Pero ahí se echan las manos a la cabeza rápidamente. En fin. Salió mucho también el trauma, también en el público, porque recordemos que el último ponente tenía un trabajo que era sobre el trauma en los soldados y habla sobre la terapia cognitiva. Bueno, pues también en el público hablaban de la importancia del trauma. Sin embargo, a día de hoy se está debatiendo si el trauma eh, realmente debería abolirse ya dentro de la jerga de la psicología, lo cual me parece totalmente un atropello. Apuntar a que el trauma ya es algo que tiene que superarse. Bueno, cuando tú ves que hay personas que se adjudican el rol de profesional y dicen esas burradas, pues preocupa un poco. Es como los terraplanistas, que queréis que os diga sinceramente. Eh, Última intervención del público, hablan quienes no lo sufren. Esto ya lo hemos dicho hace un momento, que eso también es importante. Última pregunta, para mí la mejor. ¿Hay evidencia consensuada e incuestionable que demuestre la enfermedad mental? No. Cuesta un montón que los que sean los ponentes, la parte psiquiátrica, reconozca abiertamente que no. Y es una realidad. No hay una evidencia biológica incuestionable que demuestre trastorno mental es como la esquizofrenia, a pesar de lo cual hablan de que es una enfermedad hereditaria. Sin embargo, todavía no se ha podido demostrar qué genes están en la esquizofrenia, aunque hay estudios que apuntan a unos genes o a otros. También es verdad que, bueno, vamos a dejar ese debate de la genética porque es que si no, es que ya se me está haciendo largo el vídeo. En cualquier caso, no hay realidad incuestionable que demuestre fehacientemente, biológicamente, la enfermedad mental. No podemos verla en un laboratorio. Por lo tanto, no puede ser extirpada como un tumor. Esa es la realidad. A pesar de que en los ponentes, la parte de lo que es la psiquiatría, la parte rancia, digamos, no lo dicen. Les cuesta un montón. La realidad, la respuesta es muy fácil, es muy rápida. No, no la hay. Pero no lo dicen. Se ha apuntado al hecho de comparar trastornos mentales con trastornos neurológicos. Eso es injusto, es lo que decía antes, porque hay enfermedades como es el cáncer que que tienen una evidencia empírica. El cáncer puedes verlo y puedes extirparlo en algunos casos y llegas a tiempo. En los trastornos mentales no lo ves, no se puede extirpar. Eh, y bueno, por último, apunto a la decepcionante votación final en el que gana el debate los intervinientes que se están metidos en la institución, en la psiquiatría. Supuestamente el debate ganan los psiquiatras, cosa que me parece de lo más lamentable porque el debate, si es por la calidad de debate, no lo ganaron los psiquiatras. Pero ahí es donde ves el peso de la institución, de la tradición y lo que cuesta cambiar las cosas. Y cerramos ya este vídeo con la propuesta. Estas son las propuestas que hago y que tienen que ver con lo que se debate en este vídeo. Y tenemos a Thomas Sachs con el mito de la psicoterapia, aunque está en inglés, no preocuparse porque lo podéis encontrar en internet y descargarlo gratis. El mito de la psicoterapia, como también tiene el mito de la enfermedad mental. Este es el libro, el mito de la enfermedad mental, el que sale en este debate. Está directamente relacionado con esto y habla sobre que la enfermedad mental es una invención de las instituciones como lo es la medicina. Os invito a que lo leáis.
Es una recomendación, una propuesta que lanzo. Y invito también a que leáis, por justicia, el otro libro que también está en castellano y se puede descargar en PDF, que es El mito de la psicoterapia y va a muerte contra la psicoterapia. A pesar de lo cual, sigo recomendando el libro para que veáis los puntos de vista diferentes que hay y cómo se justifican o cómo se argumentan. De otra parte, también recomiendo el libro Sedados, que habla sobre precisamente sobre la pregunta inicial, sobre esa cuestión de si tienen culpa o no tienen culpa. Bueno, pues en este libro se resuelve se da respuesta. Y adelanto la respuesta de si tienen la culpa. También lo dice este hombre, Sass, es psiquiatra también, por cierto. Y por último, este es el libro que os recomiendo para entender un poco lo de los fármacos de los que estaba hablando este hombre que decían que funcionan. Bueno, pues ya en este libro se refleja la historia, el bagaje de los fármacos, las épocas, los periodos y que ya se hablaba de la decepción, del poco impacto que estaba teniendo a pesar de lo mucho que se prometía con ellos, con esos fármacos, de los inhibidores, los tricíclicos, los fármacos de segunda generación. Lo que funciona realmente son los antipsicóticos para determinado grupo de personas o de pacientes con esquizofrenia. No para todos, para algunos. Para algunos es fundamental porque es la única manera que encuentran de poder controlar los brotes. Y es lo que clarísimamente está ahí, eso funciona. Pero no obstante, eso no quita para que se busquen alternativas, porque los efectos secundarios son importantes y las personas que sufren estos trastornos no están contentas, aun teniendo esas pastillas y reconociendo que funcionan. Y por mi parte nada más, muchas gracias, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en los siguientes.